Amigos televidentes, bienvenidos a este programa En Voz Alta. Les saluda Ramsés Betancur. Un gusto poder entrar hasta sus hogares. Hoy, después de las elecciones, vamos a hacer un análisis de esos retos que tiene el nuevo gobierno. Y para esto vamos a conversar con Roberto Pinoc, quien es sociólogo, y también me acompaña el diácono Alfredo Alzamora y Gersan Joseph, quien es profesor de economía. A los tres le damos la bienvenida. Vamos a iniciar primero que todo. Vamos a hacerlo un tanto general, ¿no? Para poder conocer poco a poco parte de lo que son esos retos de esta nueva administración. Y voy a iniciar con usted, señor Roberto, porque hay muchos retos dentro de la administración de gobierno. Un gobierno que ha prometido muchas cosas y que la gente tiene muchas expectativas. Estas expectativas que si no se cumplen van a pasar una cuenta muy alta también a la administración actual. Sí, lo que pasa es que entre los retos se mira un poco las expectativas de la población, pero entre los retos que tiene el presidente y su gobierno está en el cumplimiento de los compromisos, no solo con la misma población, sino los compromisos políticos y con distintos tipos de grupos de presión que de alguna manera le han dado cierto apoyo o él ha buscado antes y durante y luego del torneo electoral, ha buscado apoyo para poder desarrollar todas sus propuestas, que no las vemos tan elaboradas. Realmente sus propuestas vemos son medidas, una medida aquí, una medida acá, pero no hay, yo no tengo evidencia realmente de que hay una propuesta integral de todo lo que está, de lo que está planteando. Eso tiene su pro y su contra, porque es como cuando se va diseñando algo en el camino y frente a las condiciones que hay, de repente puedes corregir rumbos. En ese sentido, pudiéramos decir que, bueno, tiene un signo positivo porque lo puede ir entonces construyendo. Yo estoy plenamente seguro de que él no tenía toda la claridad meridiana de algo que en estos días se ha sabido, que es el tema de la posible inclusión en el Mercosur. En ningún momento él lo había planteado. Eso lo que quiere decir es que ha surgido ahora, pero a bien, o sea, bien por lo que puede implicar todo esto, ¿no? Así que el reto los tiene por muchos lados. Ahora, señor Gersan, sabemos que el tema económico también es un reto muy importante para esta nueva administración. Lo ha dicho el licenciado Roberto, y es el tema del Mercosur. Esta semana el presidente se reunió o estuvo dentro de estas reuniones que hubo en el Mercosur. ¿Qué impactos va a tener esto y también cuáles son esos retos en materia económica que tiene la administración de Mulino? Bueno, la verdad, gracias por la pregunta. Panamá es una ruta fundamental del comercio internacional. Por aquí pasa el 5% del comercio mundial. Los 4 primeros usuarios son Estados Unidos, China, Japón y Chile. Y como Mercosur, creo que es importante porque nosotros, el podernos incorporar con Mercosur, se ha hablado de un tratado de libre comercio y después una integración. Yo creo que es fundamental. Pero sobre todo nosotros tenemos que revisar que hemos hecho tratado de libre comercio con diversos países. Pero el tratado de libre comercio causa algo: importación de esos productos de esos países. Pero ¿cuál es nuestra oferta exportadora? Es decir, si hacemos un tratado de libre comercio, tenemos que tener una oferta exportadora, tenemos que organizar nuestro sistema productivo para exportar bienes, no solamente servicios. Acordemos que Panamá tiene una balanza positiva a nivel de servicios, pero no en producción. Y entonces estamos perdiendo la oportunidad, ya que al hacer demasiado tratado de libre comercio, que la lista es larga, lo que hace eso es que rellena el país de productos de fuera. Esa estrategia hay que cambiarla. Si nosotros no ponemos nuestro sistema productivo, sobre todo el sector agropecuario y el sector industrial, a producir, que son los sectores que más empleo generan. Y por otro lado, también tenemos que tener claro que nosotros necesitamos hacer intercambios académicos con la Universidad de Panamá, la Tecnológica, de gestión del conocimiento, de buenas prácticas y también
tenemos que traer esas empresas que nos ayudan transfiriendo conocimiento a la población panameña para que nosotros también tengamos, como hace China, tengamos el know-how, el conocimiento para poder desarrollar, como se hace en otros países, esa tecnología, incorporarla y generar nuestra propia tecnología. Yo creo que eso es importante, pero la universidad es clave. La Universidad de Panamá, la Tecnológica, UDELAS. En el caso de los medicamentos, que es un problema en Panamá, nosotros tenemos que hacer un joint venture con países como Colombia y con India para poder suministrar medicamentos baratos. Es decir, claro, tenemos que estar en eso. La Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, todo lo que tiene que ver con esas innovaciones, el Instituto Especializado de Análisis, eso es lo que tenemos que hacer, me parece. Diácono Alzamora, hace unos días en la conferencia episcopal hablaba un tanto de esos retos y las expectativas que tiene también la Iglesia Católica sobre la llegada de esta nueva administración. Han dicho algo muy interesante y es que ellos van a ser ese espacio de diálogo y es que están dispuestos a tener diálogos de generarse algún tipo tal vez de duda o confusión por parte de la ciudadanía. ¿Cuál es la posición de la Iglesia con la llegada de la administración de Mulino? Bueno, sí, pues primero que todo muchas gracias por la invitación y por estar aquí en este programa de opinión con tan distinguidos panelistas, ¿verdad? Bueno, primero que todo tenemos que pensar que cualquier análisis y planteamiento que vayamos a pensar y a desarrollar hacia un proyecto, debemos basarlo en la dignidad del hombre, ¿verdad? Claro. Nosotros como iglesia y a la luz del Evangelio, de la doctrina social de la iglesia que se sustenta en el Evangelio, en la tradición, en el magisterio y que tiene como bases claras, los principios claros, la dignidad del hombre, el bien común, la subsidiariedad y el beneficio de uno con el otro, de la dignidad. Pensamos que cualquier planteamiento debe pensarse en la dignidad del hombre. Hay tantos temas en este momento como temas principales, la Caja de Seguro Social, el detalle de la minería, el detalle del proyecto de Río Indio para el Canal de Panamá. Cualquier proyecto que se vaya a hacer, debemos pensar en la dignidad del hombre primero que todo, ¿verdad? El Evangelio nos dice, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces, podemos hablar mucho de economía, mucho de planteamiento, pero lo primero que tenemos que pensar es que el centro del universo debe ser el hombre, pensarse en cómo el hombre, qué necesita el hombre, cómo colocamos al hombre como lo principal, ¿verdad? No poner los intereses, que es lo que ha pasado mucho en nuestros países, ¿no? Primero pensando en el capital y luego pensando en el hombre. Me gustó una frase que dijo el presidente hace unos días, me pareció interesante. Me dijo, él favorece el país de mercado, por sus principios, por su forma de político, él favorece el país de mercado, pero piensa que el Estado debe meter su mano en el mercado porque normalmente los mercados no piensan en los más pobres, ¿no? Entonces creo que eso es una orientación que la Iglesia Católica, desde la Iglesia Católica vemos con buenos ojos porque creemos, somos gente de fe, de esperanza, queremos dar la oportunidad a que se abra el compás y que empiece a ponerse las cosas más claras, como dice Roberto, ¿no? Las cosas no tan claras, pero ponerlas más claras y luego, pero siempre pensando en el bien común. Ahora, ese bien común también va encaminado, muy agarrado de la mano entre la población y la administración actual, porque como hay una expectativa y que si no se cumplen, pues el presidente hablaba del chenchen en el bolsillo, ya la gente está esperando que en la primera quincena de este mes haya más chenchen en el bolsillo, algo que no va a pasar de un día para otro y no me deja mentir el licenciado que es economista. Sí, bueno, yo creo que efectivamente Panamá tiene un incremento de la deuda bastante importante, más o menos 25.000 millones en el nuevo gobierno, pero creo que es importante las iniciativas desde el punto de vista de generación de empleo. La pandemia nos afectó, efectivamente, pero la laboriosidad y el trabajo de los panameños es importante.
nosotros necesitamos formar los recursos humanos que tiene el país, pero hay algo importante y que quiero denotar en estos momentos. La Contraloría General de la República juega un papel fundamental en los controles de los dineros, de los presupuestos, y cada uno de los personeros, ministros, directores de departamento, todo el que tenga que ver con presupuestos, tiene que tener una fianza de manejo. Eso se eliminó en el año 90, cuando de Carles era contralor. Eso hay que volverlo, nuestra recomendación es que hay que volverlo a recomendar. El Estado paga una póliza. Cuando hay alguien que maneja fondos, entonces con esa fianza se cubre el Estado a través de la aseguradora para que no haya lesión patrimonial. Los auditores también tienen que tener una fianza de manejo porque ellos autorizan pago. Pero sobre todo la labor, hay que tener mucho, digamos, mucho tacto, mucho cuidado a quién se elige como contralor, porque es el que va a ejercer el control de los recursos públicos. Recordemos que ha habido una situación, digamos, de incertidumbre en el manejo de los recursos públicos. Y por otro lado, en la inversión, que este gobierno está en su principio favoreciendo, la inversión que viene a Panamá, nosotros ofrecemos como país todas las condiciones para los inversionistas. Claro. Pero los inversionistas tienen que pagar impuestos. Lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Europa. Nosotros tenemos que eliminar todo eso de los incentivos fiscales, nuestra recomendación. ¿Por qué? Porque hasta los más pobres pagan impuestos en Panamá. Todos cumplimos porque hay retención en la fuente. Entonces los grandes inversionistas que estarían dispuestos, porque Panamá les ofrece una posición estratégica, el uso del dólar, centro bancario, todas las condiciones de conectividad, ellos no pondrían reparo en venir aquí y pagar sus impuestos y invertir, porque ya tienen una posición clave en la competencia con la posición panameña. Amigos televidentes, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero cuando estemos de regreso vamos a tocar un tema que a usted seguramente le importa y es el tema de la Caja del Seguro Social y ese reto tan importante que se tiene dentro de esta institución de salud. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, y continuamos aquí en Voz Alta. Vamos a conversar ahora sobre la Caja del Seguro Social. Diácono, yo voy a iniciar con usted porque creo que todos los panameños en algún momento de nuestras vidas han tenido que utilizar la Caja del Seguro Social. Un tema que ha sido el talón de Aquiles para muchas administraciones dentro del gobierno, y es que no existen medicamentos, las citas están tardías. Se ha inaugurado Ciudad de la Salud en la pasada administración, pero la gente sigue quejándose de que las citas demoran hasta 3-4 meses. O sea, es un problema que se debe acabar, y se ha hablado mucho del programa de vejez, invalidez y muerte, que estaría en riesgo, pero ¿cuál es la posición que tienen ustedes? Bueno, nosotros como decíamos en el bloque anterior, nosotros pensamos que siempre tiene que pensar en el individuo, ¿verdad? Y la Caja de Seguro Social, que es un buen ejemplo de solidaridad, ¿verdad? Porque la Caja de Oro funciona, la Caja de Seguro Social, perdón, funciona en el sistema de solidaridad, ¿no? Los que más ganan pagan más, los que menos ganan pagan menos. A veces esos que ganan menos tienen más familia que los que pagan más, pero todos vamos cubriendo una bolsa común para beneficios. Pero ha habido falta de planificación. Por ejemplo, tienes abriste la Ciudad de la Salud, pero no hay insumos, muchos equipos no funcionan, los médicos mismos se protestaron porque no pueden atender a la gente si no tienen los insumos, no hay medicamentos, tenemos un sistema de compra tardío, antiguo, no sé exactamente cuál es el problema, pero tenemos un problema en la compra que hace que no tengamos los medicamentos a tiempo para atender las necesidades de la población. Y la población necesita los medicamentos. La población, claro, cuando vamos a la Caja de Seguro Social, a veces nos atienden como si fuéramos alguien que va a pedir algo en donación. Exacto. Y nosotros los ciudadanos, la mayoría, hemos pagado por adelantado
eso que significa Caja de Seguro Social, ¿verdad? Que de hecho, y no me dejarán mentir ninguno de ustedes, hay gente que paga el seguro social, pero que también paga un seguro privado, porque prefiere utilizar el seguro privado a utilizar la caja del seguro social. Claro. Ahora, cuando estamos hablando aquí de la Caja de Seguro Social, debemos siempre tratar de separar las aguas, porque resolver la temática de la atención de salud no va por el mismo camino que resolver las temáticas que tienen que ver con las pensiones, que es el otro componente, la otra pata de la seguridad social. En el caso de uno y otro, sí debe quedar claro que para poder, desde el punto de vista de la Iglesia Católica y desde el punto de vista de una ética, que es la que debe guiar este tipo de instituciones, por delante está ese principio de la solidaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se está planteando en el ámbito de salud ya ha demostrado que lo mejor sería separar lo que tiene que ver los servicios de atención de salud de la caja, ¿sí? Y crear una entidad, y eso ha venido resultando a bien en varias experiencias que ya se han comenzado a dar. Por eso allá en México están hablando ahora del IMSS. El IMSS es la Caja de Seguro Social, el equivalente a la Caja de Seguro Social allá, y están hablando del IMSS de los que no tienen IMSS, ¿sí? Y tratar de ir llevando a toda la gente a una institución en la cual no tiene que depender de una cotización, sino de monto de impuestos o de empresas que generan para el Estado una serie de montos y garantizan que haya esos montos. Entonces, eso lo convierte en universal. Claro. ¿Ya? Porque el tema es que con la economía que hay cada vez más, lo que crece es el trabajador informal. Lo que crece es ese trabajador que no está en capacidad de cotizar, o simplemente a través de sus empresas no lo ponen a cotizar. Entonces, si eso es así, cada vez más hay gente que va a estar por fuera realmente de los beneficios. Entonces, lo mejor sería es una entidad que los pueda tener a todos. No tiene que necesariamente cotizar, sino que hay instituciones que ya vienen demostrándose que mejor es esa vía, y ir resolviendo los temas, porque lo que está primando es no el principio de solidaridad, sino un principio que está más apegado al tema del ánimo de lucro. Claro. O sea, se ha estado convirtiendo todo lo que tiene que ver con atención de salud en una mercancía que sirva para generar ingresos. Entonces, cuando yo, en vez de fortalecer los hospitales regionales, los abandono, no le estoy dando presupuesto, llega un momento en que eso no resuelve, entonces digo, vamos a hacer una ciudad hospitalaria. Y cuando hacemos la gran ciudad hospitalaria son muchos millones, y ahí donde está perdiéndose muchos recursos, y donde comienza la corrupción, y donde comienza los manejos dispendiosos. Entonces, lo que había que fortalecer los hospitales regionales, o fortalecer lo que se llaman las instituciones de la atención primaria, o sea, que vayan previniendo que una enfermedad de un grado se convierta en una enfermedad de tercer grado, más compleja, ¿ya? Lo evita, y no tiene que ir entonces a hospitales. Entonces, ¿qué está detrás de eso? Una lógica del negocio que lleva a que eso sea condición para poder hacer algo que me permita hacer negocio con la salud. Las construcciones de esos grandes monstruos, el equipamiento, cuando hay equipamiento, etc. Ese es en el caso de la salud. Claro. En el caso de las pensiones, tiene que irse pensando de otro lado. La solidaridad, fue un principio aplicado desde el siglo XIX, pero esa solidaridad era intergeneracional. Una generación garantizaba a los que están pensionados, y esa generación, cuando llega pensionados, los que vienen atrás son los que garantizan sus pensiones. Pero como ya hemos dicho que lo que va creciendo es el trabajo informal,
cada vez hay menos gente con capacidad para sostener eso. ¿Qué es lo que estaría faltando ahí? Algo que le cercenaron a la Caja de Seguro Social, las inversiones. Licenciado, el tema de la economía para la Caja del Seguro Social. Se debe invertir más, obviamente, en la Caja del Seguro Social. Es lo que han dicho y es lo que proponen estas nuevas autoridades. Ha dicho el licenciado temas muy interesantes, y era que hay que invertir porque hay una gran cantidad, un porcentaje bastante alto de personas que están en la informalidad, que aumentó con la pandemia y que va a seguir aumentando si no se toma realmente una alternativa en cuanto al tema del empleo. Yo quiero decir algo aquí que no lo ha dicho nadie. La Caja de Seguro Social es la institución más rica del país, incluso más que el Canal de Panamá. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cuando era director Martí denunció 300 millones que se perdieron. En la administración pasada se perdió el fentanilo y no se ha sabido la realidad del asunto. Es decir, y en muchas administraciones pasadas se perdían todos los instrumentos. No había una fiscalización. Eso es muy preocupante. Pero por otro lado, el tema de la producción de medicamentos que se hacía por los problemas que hubo con el dietilenglicol, eso ha desaparecido. Eso beneficiaba a la población. Yo creo que, y lo dije antes, nosotros tenemos que entrar en un joint venture con India, que produce medicamentos, y con otros países, y instaurar las farmacias comunitarias, que eran las que daban respuesta. ¿Por qué? Porque la falta de medicamentos, a pesar de que el asegurado paga, hay muchos que dependen de eso, como dijo el diácono, muchos familiares. Por ejemplo, yo no utilizo la Caja de Seguro Social en la mayoría de las veces, pero lo que yo pago es solidario y cubre a otros. Pero lo importante en esto es el servicio. Por ejemplo, cuando un cotizante va a buscar medicamentos, no hay. Exacto. No hay insumos, no hay jeringuilla, no hay ningún tipo de servicio. Y ahora las salas están colapsadas, es decir, personas con ya cierta edad probablemente no son atendidos, no reciben el servicio. Pero lo que quiero decir en esto es falta planificación. El tema de la Caja de Seguro Social no es un tema económico, es un tema de administración. Pero se han puesto distintos directores que no administran bien. Es un tema de gestión, porque siempre se han ido por las ramas y externalizan los servicios. Y la externalización no beneficia a la Caja de Seguro Social. Hay otro elemento también importante. Si bien es cierto, con todo esto de 120 a los 65, son pensiones no contributivas, pero lo que dice Roberto, y lo que se le olvidó decir a Roberto, es que esa institución no puede ser privada, tiene que ser estatal. En México es estatal, porque tiene el bien de asegurar el bienestar del resto de la población. Y si nosotros vamos a hacer un tipo de institución, no se lo podemos dar al sector privado. Tiene que ser necesariamente una institución que cubra. Pero lo otro es en la política pública de salud, nosotros tenemos que buscar la prevención a través de los distintos medios, a través de la educación, pero también a través de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación lo que hacen es que le promueven a la persona el consumo, el superconsumismo, y sobre todo de productos que no son beneficiosos, sobre todo a la juventud. Entonces nosotros tenemos que prevenir por varias vías, por la educación, por los medios de comunicación, pero también nos conviene más desde el punto de vista económico prevenir que curar. Es la salud preventiva. Antes existían las ULACs, no sé si todavía existen. Sí. Eran servicios de atención en el punto. Entonces te daban la atención, pero te daban digamos, la instrucción. Pero si nosotros no tenemos una cultura de prevención, vamos a estar siempre sobregirados en el tema de salud. Ahora, existen las ULAPs, existen los centros de salud, lo que no existe es el personal. Pienso que también hay un problema de duplicidad de servicios. Exacto. Tienes los recursos de la Caja de Seguro Social y tienes un poco de recursos del Ministerio de Salud, que a través de los impuestos de los ciudadanos, creando una especie de monstruitos que al final no dan el servicio de salud correcto a la población. Creo que si uníamos, como planteaba Roberto, si unimos esfuerzos, podemos darle un mejor servicio al ciudadano con la contribución con el sistema solidario de la contribución de los asegurados, pero también con el Estado que favorece a aquellos que no pueden aportar. Entonces, eso daría una bolsa común, llamémoslo de esa forma,
que dé un mejor servicio a todos los panameños por igual, independientemente de que seas cotizante o no seas cotizante. Solo yo quería decir algo. El Santo Tomás es un servicio público que lo puede utilizar cualquier panameño que no tenga seguridad social, e incluso los que tienen seguridad social pagando, y también extranjeros. No es el problema del panameño el que ha colapsado el Santo Tomás. Son los extranjeros, migrantes y muchos extranjeros que utilizan los servicios porque hay que brindarle el servicio. Entonces los insumos no sirven, no dan abasto. Yo se lo digo que yo tuve una gravedad y yo fui a atenderme al Santo Tomás. Y la calidad de atención es muy eficiente. Muy bueno. Pero uno tiene que pagar el costo. Pero el gran problema es que van muchos extranjeros y utilizan los recursos, y al final yo creo que está bien organizado. El Santo Tomás tiene gente especializada, el seguro tiene gente especializada, pero hay que poner orden, planificación, no solamente en la salud, en la parte económica. Aquí se abandonó la planificación y ahora hay improvisación. Amigos televidentes, momento de hacer otra pausa comercial. Usted no le cambie, porque cuando estemos de regreso vamos a hablar sobre lo que ha dicho la autoridad del Canal de Panamá, un posible embalse multipropósito en Río Indio, y también esa solicitud que han hecho residentes de comunidades muy cerca de la mina. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, con la parte final de su programa En Voz Alta, pero vamos a tocar nuestro último tema, y es la construcción de un embalse en el Río Indio. Y es que luego de este fallo de la Corte Suprema de Justicia que devuelve parte de la cuenca al Canal de Panamá, esta semana, precisamente, la administración del canal brindaba una conferencia de prensa en donde hablaron de este fallo, pero también hablaron de la posible construcción en Río Indio. Una construcción que sería de unos 1.200 millones de dólares y que tardaría unos 6 años. Un proyecto que ha dicho el canal que es para priorizar dos cosas: el agua para la población y agua para las operaciones del canal. ¿Es viable este proyecto? Es decir, todo es viable de acuerdo a las condiciones, ¿no? Que se den. Si la población a la que se podría afectar está en disposición de aceptar un cambio en su estilo de vida y de producción y de actividad y de lugar, bueno, es viable. Pero si la población dice, espérate, aquí no me están ofreciendo nada que me vaya a compensar lo que hoy me permite vivir, al menos al nivel en que estoy, por lo tanto no acepto que me vayan a mover de aquí por un proyecto de esta naturaleza, entonces ya la viabilidad comienza a reducirse. Entonces, pero aquí hay que también ver una serie de... Hay que preguntarse, bueno, ¿y por qué se ha estado reduciendo esa capacidad el monto, el volumen de agua necesario para las operaciones y para el consumo humano en la región metropolitana? Bueno, no se dice, sí, es que ha crecido mucho la población en la región metropolitana y por eso, en parte sí, pero no se ha parado. Hay áreas que cuando se revirtió al país con los tratados de Torrijos-Carter, se señalaban que tenían que ser áreas que permitirían siempre mantener un cierto flujo en el ciclo del agua. Y esas áreas, solo mencionando lo que se le llama lo que era el polígono de tiro, esas áreas, que no son 5 metros, una buena proporción de espacio, se ha ido permitiendo que lo que se dé ahora sean grandes barriadas que han deforestado en muchos casos y que ha alterado el ciclo del agua. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Estoy permitiendo, por un lado, que se den esas causas que reducen el volumen del agua, porque el aumento de la capacidad, no solo el aumento de la capacidad de gente que consume agua, sino la capacidad en el ciclo del agua que está permitiendo, deforestando.
Y miras, como decía una vez un periodista, siempre me acuerdo, bueno, cuando está la crisis en la casa, entonces vamos a ajustar al perro y el alpiste del canario. O sea, voy a mirar en el eslabón, voy entonces a tocar a los más débiles aquí. Entonces, me parece que todavía hay que hacer un esfuerzo para revisar cómo no tocar a los más débiles y sí tocar, porque todas esas barriadas están reflejando un buen negocio para los inversionistas inmobiliarios. Claro. Y nadie le está poniendo coto a eso, entre otras cosas. Diácono, esta semana algunos residentes precisamente de comunidades muy cerca a lo que era Minera Panamá están solicitando que se hiciera ese proceso de sacar, ¿no?, esas toneladas de cobre que había en la zona, de estos concentrados de cobre que había. Son más de 135 toneladas, 135.000 toneladas de concentrado de cobre. Pero hay una nueva realidad y es el tema de Río Indio, ese acompañamiento que hace la iglesia con estas comunidades, porque sé que ustedes de una u otra forma siempre están en contacto con estas comunidades para conocer esa realidad. Bueno, hablando básicamente lo de Río Indio, yo añadiría lo que dijo Roberto, que el sistema de agua potable en Panamá también tiene una crisis muy profunda y es en la fuga, ¿no? Se habla de un escape entre, unos hablan de 45, otros hablan de 48, otros hablan de 50% de las fugas que tiene el sistema. Entonces, obviamente el agua no puede llegar a otros lugares porque lo estamos perdiendo en el camino. Sin embargo, a veces yo pienso que hay una narrativa sobre la necesidad del consumo humano para en parte justificar lo que quieren hacer, porque lo principal es el agua, el canal de Panamá, ¿verdad? Como empresa importante para el país. No podemos negar que es una empresa importante que no podemos compararla con la mina, por ejemplo, en cuanto a degradación, a daño, a contaminación, pero sí que hay que pensar en la gente, ¿no? Yo insisto, nosotros como iglesia siempre insistimos en las personas, en las familias, ¿verdad? El canal habla de 2.000 familias, nosotros pensamos que es un poco más, de familias directamente afectadas. Primera parte de los directamente afectados, estás hablando de un embalse que va a cubrir 4.500 hectáreas. Ahí vive mucha gente, ¿verdad? Ahí debe vivir mucha gente, un poco más de 2.000. Sabemos que son poblaciones dispersas, claro. Pero no son grandes cantidades de personas, pero son gente, son hombres, son mujeres, son niños, son cultura, son historia que tú tienes donde vivías y cómo vivías. Y todo eso se va a inundar. Luego están los que queden aguas abajo de la represa, ¿verdad? Porque toda esa gente hoy tiene un río que le pase, que lo utiliza para todo lo que desde la historia de la humanidad la gente usa, los que viven al lado de un río, ¿verdad? Se lo van a perder. Esa gente va a perder el río porque el río va a ser contenido por una represa. Entonces, hay que mirarlo con pinza, con mucho cuidado, ¿verdad? Pensando en esas personas, pensando no solamente en la necesidad del canal como empresa importante que necesita el agua. Ellos hablan de que esa represa, para que tengamos una idea de la cantidad de agua que va a haber en esa represa, a 80 metros contra 27 que tiene el Gatún para poder que baje el agua hacia el Gatún. Y estás hablando de que eso produce 15 esclusajes diarios. O sea, es una cantidad de agua que tiene, porque el río tiene capacidad y lo vas a represar, ¿no? En tiempos buenos de lluvia y en tiempos malos vamos a tener reserva. Entonces, hay proyectos que hay que analizarlo con mucho cuidado, pensando en la gente. Hay gente que vas a tener que sacar del área, qué vas a hacer con ellos, cómo lo vas a tratar, qué piensas hacer. Y sobre todo, un momento de diálogo y de reflexión a nivel de todos, ¿verdad? Todos los panameños, porque no podemos dejar ese problema acá. Bueno, lo importante es el canal y 2.000 familias no pesan, no, al contrario, 2.000 familias panameñas pesan más que el canal de Panamá. Profesor Joseph, ambos han dado ya una opinión, pero me gustaría conocer la suya, ¿no? Desde el punto económico, porque es un proyecto muy importante, una inversión muy importante, más de 1.200 millones de dólares solo en la construcción. ¿Podría aumentar el costo desde la puesta en marcha de este proyecto? Bien, yo tengo que decir que existió un plan para reforestar las cuencas del canal, eso no se realizó eficientemente, había los fondos para eso, era una de las partes de la ampliación del canal, eso no se cumplió. Pero lo que quiero decir es que el agua, el derecho al agua es un derecho humano, está dentro de los derechos económicos, sociales
y culturales. Y lo otro es que este es un país que tiene vocación del agua. Nosotros somos un país de agua, no somos un país minero. Y eso hay que decirlo, porque el tema del cambio climático, el tema de la importancia del agua como recurso, que va a tener mucho más valor que el petróleo, es importante señalarlo. Pero aparte de eso, yo creo que la planificación, nosotros tenemos que planificar, y esto ya lo dijo Carmen, la difunta Carmen Miró, Alejandro Cordero, Guillermo Castro, de que nosotros tenemos que planificar regionalmente y tenemos que planificar por cuenca. Si usted le pregunta a un estudiante en qué cuenca vives tú, no lo sabe. Sabemos que los que viven en Arraiján y que viven en Panamá estamos en la cuenca del Canal y ahí la cuenca del Santa María, pero tenemos que comenzar a educar a la población con esa educación de planificación por cuenca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que proteger el agua. Este es un país que tiene más de 500 ríos que vienen de norte a sur, pero nosotros contaminamos los ríos. No hay una cultura de permanencia, de limpieza de los ríos, de no contaminación. Entonces el Estado, las universidades, las escuelas tienen que comenzar a educar a la población en que el agua es un recurso que a futuro va a valer más que el petróleo. Porque, sencillo, si nosotros no tomamos agua, nos morimos. Claro. Podemos tener todo el petróleo y todos los minerales, pero si no tenemos agua, al final la vida colapsa. El ser humano está formado por agua. Y en consecuencia yo creo que tenemos que priorizar la lógica de mercado, cambiarla a una lógica de la vida, como decía el diácono. La lógica de la vida dice, primero el ser humano en nivel económico. El ser humano tiene que tener las herramientas y la sostenibilidad. Nosotros hablamos mucho de sostenibilidad, Río 92, Río +10, 2002, pero el mundo está ahora en una crisis de modernidad, pero también la incertidumbre que viven los seres humanos tenemos que tratar de reducirla a través de algo que tenemos que retomar. La planificación, y yo sugiero que sea la planificación a través de las cuencas hidrográficas, que digamos es la que da la fuente de la vida, que es el agua. Así como Cristo es la fuente de vida, el agua para los seres humanos también es la fuente de vida. Me gustaría, antes de finalizar, ¿no?, el programa, porque me quedan básicamente 2 minutos exactos, conclusiones por parte de cada uno, de aproximadamente unos 40 segundos. Inicio con usted. Bien, aquí, desde el punto de vista nuestro acá, como cristianos, cualquier medida que se quiera tiene que tener una serie de principios. Uno de esos, bueno, el bien común. Si lo que se va a realizar no va a llevar a generar la posibilidad de que se concrete el bien común, por ahí no debemos caminar. Entonces, en estos tipos de proyectos que se quieren hacer, creo que lo importante es, creo que las coordinadoras allá de los campesinos han planteado, búsquense otra alternativa. Ellos dicen conocer de estudios que dicen que con vallano solo se puede resolver y no tiene que crear nueva inundación, porque ya eso se hizo. Lo que habría era que hacer toda una infraestructura que traslade agua, es decir, dicen ellos tener informes sobre eso. Pienso que había que mirarlo. Los chilenos están haciendo desalinización del agua salada. Pienso que hay que mirar eso. Claro. Porque a veces los costos, tú puedes financieramente estimar algunos costos y cuando te das cuenta el costo político se puede convertir luego en un costo mayor financieramente. Y no es lo que tú. Entonces pienso que hay que mirar eso y sobre todo lo que decía acá, en el tema del agua. El tema del agua tiene que ser claro, fundamental. Diácono, su conclusión. Yo creo que hay que mirar pues el costo social, ¿verdad? Puede haber un costo político, puede haber un costo económico, pero un costo social que involucra a los seres humanos. Creemos en un país que debe progresar, pero debe progresar en beneficio de los más pobres. Claro. ¿Verdad? Escuchamos muchos proyectos, un gobierno muy ambicioso, lo miramos con esperanza y pensamos que hay que dar tiempo a ver cómo se resuelve, pero siempre queremos recomendar o poner nuestra opinión que todo lo que se haga, cualquier plan que podamos hacer, tenemos que pensar en la dignidad del hombre, en la solidaridad y en el bien común. Profesor, su conclusión. Bien, la Iglesia tiene la opción preferencial por los pobres.
Los derechos humanos comienzan primero por el derecho a la vida. Si no hay el derecho a la vida, no existen los otros derechos. Todos son conexos. Pero el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano y sobre todo el derecho a tener posibilidades. Panamá es una posibilidad de bien, una posibilidad de llegada. Nosotros tenemos que comenzar a enfatizar la planificación en Panamá, pero sobre todo la planificación que beneficie mayoritariamente a los sectores desposeídos, a las personas que no tienen titularidades. Evidentemente, este es un país joven, es un país con aproximadamente 4 millones y tanto, pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es la cultura del mantenimiento. Claro. No hay en la cultura del mantenimiento. Hay escapes en el tema del agua y no hay mantenimiento. Por eso en todo, no hay una cultura de mantenimiento. Entonces nosotros tenemos que enfatizar, 1, la cultura del mantenimiento, 2, la cultura del control, el control de los recursos públicos que son de todos. Eso también hay que establecerlo. Y 3, 2 elementos que dice Amartya Sen, que son los fundamentales que dan equidad en una sociedad. La inversión en educación y la inversión en salud. Si no tenemos una población saludable, ¿de qué nos vale tener riqueza? Claro. Es como el toque de Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro, pero no podía comer. Amigos televidentes, así hemos llegado a la parte final de su programa En Voz Alta. Será hasta la próxima.